Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 107. La mansión de las mariposas. Jon, recién llegado a este mundo, se sentía en desacuerdo con la ética que Kanae encarnaba. Mientras que ella era una suave brisa, él era una tormenta furiosa. Gyomeji Mejima, el pilar de piedra, había descrito a Kanae como excesivamente gentil, una cualidad que Jon encontraba admirable e incomprensible a la vez. Jon-san, necesitamos entender la situación en la montaña. ¿Podrías explicárnosla?, preguntó ella, con voz suave pero con un trasfondo firme. Entonces, Kanae vaciló. Pero podría llevar algo de tiempo, comenzó ella, con voz grave y ronca. Pero si no les importa, podrían visitar la mansión de las mariposas. Tenemos mucha comida deliciosa para ofrecerles. Por cierto, Kanroji ha estado hablando de ti. Dijo que debería aprender de ti para acabar con los demonios de forma limpia y eficaz. Si no te importa, nos gustaría aprender algunas de tus técnicas para matar demonios. Jon sintió una punzada de incomodidad. Limpio y eficiente no eran palabras que usaría para describir sus métodos. Su forma de lidiar con los demonios era brutal, un reflejo de la agitación interna que lo consumía. Disfrutaba de su miedo, creyendo que las almas de los malvados eran de alguna manera más satisfactorias después de haber sido sumergidas en el terror. Mis técnicas para matar demonios, me temo que no son algo que otros puedan aprender, respondió Jon, con un tono de voz que denotaba la desaprobación que solía mostrar. Al fin y al cabo, aparte de la magia que aprendió en el mundo de Harry Potter, no había nada más que pudiera enseñar. Y no hacía falta, porque una vez que matara a Muzan Kibutsuji, el cuerpo de cazadores de demonios se disolvería de todos modos. Pero no me importaría visitar tu casa, dijo Jon, rascándose la cabeza y sonriendo. Era una sonrisa que no le llegaba a los ojos, prueba de las noches de insomnio que se habían convertido en su rutina. ¿De verdad? ¡Qué bien! La voz de Kanae era como una melodía. A continuación, Jon le explicó brevemente a Kanae la situación en la montaña. Así pues, los demonios de la montaña han sido eliminados, comenzó Kanae, con voz firme a pesar del cansancio que la aprieta como una segunda piel. Pero hay mucha gente común que ha sido envenenada por los demonios y necesita un tratamiento adecuado. Sus compañeros asintieron con la cabeza, con el rostro marcado por la determinación que los había guiado a través de incontables batallas. Eran guerreros, sí, pero también sanadores. Cuando se trata de veneno demoníaco, haremos todo lo posible, declaró Kanae, con una determinación contagiosa. El grupo asintió en voz baja, listos para afrontar este nuevo desafío con el mismo coraje que habían demostrado en combate. Fue entonces cuando la aguda mirada de Kanae captó la palidez de Jon, el brillo antinatural del sudor en su frente. Su postura era inestable, un marcado contraste con la formidable presencia que había mostrado en el campo de batalla. Jon-san, ¿estás bien?, preguntó Kanae, su preocupación cortando el aire como una cuchilla. Jon intentó asentir, pero el movimiento le provocó una oleada de mareo. Miró a Kanae, con la vista borrosa. Un momento, ¿por qué estoy mirando hacia arriba? ¿Qué me está pasando?, logró decir Jon con voz tensa. Aguanta, respondió ella con un tono suave, un bálsamo reconfortante para su creciente desorientación. Kanae-san, ¿has estado agachada todo este tiempo? La voz de Jon estaba teñida de confusión, su mente luchaba por dar sentido a su perspectiva alterada. Kanae frunció el ceño con desconcierto. Lo siento, ¿qué quisiste decir? Me parece que eres muy alto. ¿Y por qué? Mi ropa es demasiado grande. Las palabras de Jon eran arrastradas, su conciencia se desvanecía como la marea. Jon-san. La voz de Kanae estaba ahora cargada de urgencia, sus instintos de sanadora se activaron mientras se acercaba para examinarlo. Jon sintió un entumecimiento que se extendía por sus extremidades, una pesadez que se instalaba en su cabeza como plomo. Le flaquearon las rodillas y el mundo empezó a dar vueltas. Mientras la oscuridad invadía su visión, la mente de Jon retrocedió rápidamente a la batalla contra el hermano araña.
Recordó los colmillos del demonio araña clavándose en su carne, el veneno recorriendo sus venas. En ese instante, había sido vulnerable, humano, no el indomable espíritu de venganza en el que podía transformarse. El espíritu de venganza que lo atormentaba era un escudo contra la muerte, pero era indiferente a los venenos más sutiles de los demonios. No veía la mutación como una amenaza, no como una herida mortal. Si Jon hubiera sido mordido por la misma araña que le había dado sus poderes a Spider-Man, podría haber adquirido habilidades similares o haberse convertido en una versión monstruosa del héroe. Pero mientras su vida no corriera peligro inminente, el espíritu de venganza permanecía inactivo. El espíritu de la venganza era un juez, no un guardián. Buscaba un recipiente para su misión, sin importarle su bienestar a menos que afectara su propósito. No era como Venom, que formaba vínculos emocionales con su huésped. Jon era simplemente un medio para un fin. Y ahora, a causa del veneno del demonio araña, Jon se había encogido. Su ropa le colgaba de su menguante figura, una imagen cómica si la situación no fuera tan grave. Jon-san. La voz de Kanae resonó como un eco lejano mientras lo abrazaba. Rápidamente evaluó la situación y sus dedos encontraron la marca de mordedura hinchada en la nuca. Ha sido envenenado por un demonio. Rápido, traigan una camilla y llévenlo de vuelta a la mansión mariposa para que lo traten. Ordenó Kanae con voz autoritaria. La conciencia de Jon resurgió como una vela al viento, y se encontró envuelto en la blancura aséptica de una habitación que parecía demasiado espaciosa para ser una simple sala de recuperación. La manta que lo cubría era un suave capullo de calidez, y las sábanas le susurraban consuelo contra la piel. Su atuendo había sido reemplazado por una túnica del mismo blanco inmaculado, un marcado contraste con la mugre de la batalla que recordaba. La puerta se abrió con un crujido, anunciando la entrada de una jovencita, cuyos pasos eran pausados y silenciosos como una sombra. Era la viva imagen de la juventud, pero sus ojos reflejaban una profundidad que desmentía su edad. Dos coletas enmarcaban su rostro, cada una adornada con una horquilla azul en forma de mariposa que parecía revolotear con vida. ¿Estás despierto?, preguntó, con una voz que denotaba indiferencia y un sutil matiz de algo más. Quizás curiosidad. Su mirada no vaciló, como si ver a un desconocido resurgir de las fauces de la muerte fuera algo cotidiano. Kanae-sama predijo la hora de tu recuperación, afirmó con naturalidad, colocando un cuenco de medicina delante de Jon con una gracia que parecía casi ensayada. Tu primera prueba tras este renacimiento. El brebaje amargo, ordenó, con una leve sonrisa en los labios. El rostro de Jon se contrajo al sentir el sabor de la medicina, pero con una determinación forjada en incontables batallas, se tapó la nariz y venció el brebaje de un solo trago. Tras devolver el recipiente vacío, se atrevió a preguntar. ¿Puedo preguntar cuál es mi paradero actual? Esta es la mansión de las mariposas, un santuario para aquellos que coquetean con la muerte y sobreviven para contarlo. La voluntad de Kanae-sama los trajo hasta aquí, se presentó con una reverencia que denotaba cierta formalidad. Soy Aoi Kanzaki, una humilde asistente de los heridos. ¿Y mi atuendo?, preguntó Jon con un dejo de vergüenza en la voz. La expresión de Aoi cambió, y un destello de disgusto cruzó su rostro al recordar la tarea. Tus prendas, comenzó, con un tono que mezclaba reproche y orgullo, fueron todo un desafío. Dime, ¿cuándo fue la última vez que se lavaron con agua y jabón? A pesar de mis esfuerzos, las manchas se aferraron con la tenacidad de una guerrera. La mano de Jon se posó en la nuca, y un rascado avergonzado acompañó su disgusto. Perdonad mi descuido, he estado más preocupado por la supervivencia que por la higiene. Agradezco mucho vuestro esfuerzo, es una amabilidad que difícilmente podré agradeceros. Un rubor inesperado y poco frecuente tiñó las mejillas de Aoi. Un toque de color que parecía fuera de lugar en la habitación monocromática. Tomó el cuenco, con movimientos repentinamente ágiles, como si el ambiente se hubiera cargado de emotividad. No le des importancia, dijo con un gesto de la mano, y los alfileres de mariposa reflejaron la luz como si asintieran. Sanar, purificar, reparar. Estos son los votos que he hecho. Tu gratitud, aunque innecesaria, es bienvenida. Dicho esto, Aoi Kanzaki, la joven sanadora con ojos tan profundos como el océano, salió de la habitación, dejando a Jon reflexionando sobre el enigma de la mansión mariposa y las tareas que le aguardaban más allá de sus muros. Capítulo 108. Puedo matarlo. La mansión mariposa es el centro médico del cuerpo de cazadores de demonios, donde se proporciona tratamiento y rehabilitación a los miembros heridos.
El personal de enfermería está compuesto principalmente por miembros que carecen de talento para el manejo de la espada. Parece que tendré que tener cuidado con los venenos y cosas por el estilo de ahora en adelante. Jon se dio cuenta de que debía encontrar una manera de mejorar sus habilidades físicas. De lo contrario, si lo envenenaban de nuevo en su forma humana normal, sería problemático. Sin embargo, nunca se había planteado aprender las técnicas de respiración del cuerpo de cazadores de demonios. Al fin y al cabo, no le servían de nada. Si alguna vez necesitaba aprender, simplemente podía absorber los recuerdos de Kokushibo, el de la luna superior, y aprenderlo todo, ya que todas las técnicas de respiración del cuerpo de cazadores de demonios provenían de Yoriichi Tsujikuni, el hermano de Kokushibo. A pesar de seguir sintiendo algunas molestias, Jon no quería seguir holgazaneando y perdiendo el tiempo. Al fin y al cabo, su tiempo en este mundo era limitado, y ganar más puntos de penalización matando demonios era la verdadera tarea que tenía entre manos. Se levantó de la cama y salió de la habitación. En el exterior había un amplio salón donde algunos de los heridos estaban recibiendo entrenamiento de rehabilitación. ¿Qué haces fuera? No deberías moverte todavía, vuelve y acuéstate. Kanzaki Aoi, que estaba dirigiendo el entrenamiento, corrió inmediatamente y usó sus pequeñas manos para empujar a Jon de vuelta a la habitación. Kanzaki Aoi también era una espadachina que había superado la selección final, por lo que su fuerza no era inferior a la de Jon cuando no estaba en su forma de espíritu de venganza. Espera, ¿no lo entiendes? No puedo perder el tiempo aquí. Jon se aferró al marco de la puerta, impidiendo que ella lo empujara de vuelta a la habitación. Ahora estás tan débil que hasta yo puedo empujarte, ¿cómo vas a matar demonios? Kanzaki Aoi empujó con fuerza a Jon. Aoi, no seas grosera con nuestra invitada. En ese preciso instante, se oyó una voz suave, y Kanzaki Aoi se detuvo de inmediato y se giró para mirar. Shinobu y su hermana, Kanae, entraron desde afuera, y Kanzaki Aoi inmediatamente dijo respetuosamente: Kanae-san. Después, Kanae le sonrió a Jon y le dijo: Jon-san, por favor perdónala, Aoi solo está preocupada por tu recuperación. Jon se rascó la cabeza y respondió: está bien, no me importa, y te agradezco que me hayas salvado. Pero ya me siento mucho mejor, ¿podría recuperar mi ropa primero? Kanae se quedó perpleja y luego preguntó: ¿tienes algún asunto urgente? Si no te importa, puedes descansar aquí un poco más, sobre todo ahora que el veneno demoníaco acaba de ser eliminado de tu cuerpo. No hace falta, estas lesiones no me afectarán más, respondió Jon. Si tú lo dices, suspiró Kanae, y luego le dio una palmadita en la cabeza a Shinobu. Mi hermana pequeña ha estado queriendo hablar contigo sobre técnicas para matar demonios. Hermana tilde. El rostro de Shinobu se puso ligeramente rojo y dio un pisotón con fastidio. Al ver la actitud de Shinobu, Jon no pudo evitar sonreír. Recordó que, en la historia original, Shinobu ya era el pilar insecto, y como Kanae solía decirle que se veía muy guapa cuando sonreía, siempre mantenía una sonrisa. Este lado temperamental y algo tsundere de Shinobu era difícil de ver. Entonces Shinobu se volvió hacia Jon y dijo: sin embargo, si Jon-san tiene prisa por irse porque quiere matar demonios, realmente no hay necesidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jon. He visto que Jon-san ha matado a la cuarta luna inferior en tan solo unos días, así que supongo que tu objetivo principal es la 12ª luna. Nuestro cuerpo de cazadores de demonios cuenta con una extensa red de información. En lugar de buscar objetivos sin rumbo fijo, podrías recuperarte aquí en la mansión mariposa mientras te ayudamos a encontrar información sobre la 12ª luna, sugirió Shinobu. Jon lo pensó. La red de información del cuerpo de cazadores de demonios era, sin duda, mucho más fuerte que la suya. Aunque su filosofía difería de la del cuerpo de cazadores de demonios, ambos tenían como objetivo principal exterminar demonios, así que ser aliados temporales no suponía ningún problema. De acuerdo, me parece una buena sugerencia. Tras pensarlo un poco, Jon respondió: sin embargo, y como ya te dije, no tengo ninguna técnica para matar demonios. Yo era una persona común y corriente, y mi poder lo adquirí sin querer, así que no puedo enseñarte mis habilidades. Bueno, qué lástima, dijo Kanae con una sonrisa entusiasta. Le pediré a Aoi que ordene tu habitación. Durante este tiempo, puedes visitar libremente la mansión mariposa. No seas tímida, siéntete como en casa. Pero hablando de eso, aunque quizás sea mucho pedir, ¿alguna vez has considerado unirte al cuerpo de cazadores de demonios?, preguntó Kanae de nuevo.
¿Unirme al cuerpo de cazadores de demonios? Lo siento, pero no puedo, dijo Jon con una sonrisa. No es necesario. Como ya dije, mi filosofía es completamente diferente a la del cuerpo de cazadores de demonios. Si me uniera, puede que no aceptaran mis métodos, y además, unirme significaría tener que seguir órdenes y andar de un lado para otro, lo cual no me conviene. Es mejor mantener una relación de cooperación. Es así. Kanae seguía sonriendo, pero su expresión mostraba cierto pesar. Es una verdadera lástima. Si Jon estuviera dispuesto a unirse al cuerpo de cazadores de demonios, sin duda aumentarías nuestro poder de combate. De hecho, mientras estabas inconsciente, hablé con el maestro. Aunque tus técnicas son extraordinariamente poderosas, tu condición física parece ser mucho más débil que la de nuestros espadachines. Consideramos la posibilidad de enseñarte nuestras técnicas de respiración para compensar tus debilidades. Por supuesto, sería aún mejor si estuvieras dispuesto a unirte al cuerpo de cazadores de demonios, dijo Kanae con calidez. Jon se quedó perplejo. Aunque no se uniera al cuerpo de cazadores de demonios, ¿estaban dispuestos a enseñarle las técnicas de respiración? Su generosidad lo hizo sentir algo avergonzado. De hecho, Jon podía absorber directamente los recuerdos de Kokushibo para aprender las técnicas de respiración sin necesidad de estudiar específicamente con el cuerpo de cazadores de demonios. Además, a Jon solo le quedaba un mes, y definitivamente no había tiempo suficiente para aprender rápidamente. Por lo tanto, Jon tuvo que declinar. Kanae-san, a decir verdad, solo puedo quedarme aquí un mes, y es completamente imposible aprender un conjunto completo de técnicas de respiración en un mes. Además, quiero matar a los 12 demonios lunares e incluso a Muzan Kibutsuji durante este tiempo, así que agradezco su amabilidad. Kanae estaba algo asombrada. Jon-san, ¿estás seguro? Además, matar a Muzan en un mes es muy poco realista. Al fin y al cabo, ni siquiera uno de nuestros espadachines del cuerpo de cazadores de demonios ha visto a Muzan. No se revelará fácilmente, y Muzan, después de todo, es un demonio que ha vivido durante más de 1000 años, el progenitor de todos los demonios. Probablemente nada en este mundo pueda matarlo excepto la luz del sol. Puedo matarlo, dijo Jon con una sonrisa, y luego abrió la palma de su mano, donde se encendió una llama. Mi habilidad está diseñada específicamente para lidiar con ese tipo de criaturas inmortales. Capítulo 109. El enigma de las llamas. Mientras la palma de Jon resplandecía con un fuego etéreo, Shinobu y Kanae permanecieron en silencio, sobrecogidas. El espectáculo ante ellas era diferente a cualquiera de sus refinadas técnicas de respiración. Era como si Jon hubiera conjurado las llamas con pura fuerza de voluntad, una hazaña que rozaba lo sobrenatural. Jon-san, ¿este es tu método para exterminar demonios?, preguntó Kanae, con un tono de voz que denotaba una mezcla de curiosidad e incredulidad. Jon asintió, con la mirada fija en las llamas danzantes. En efecto, esto no es una simple conflagración. Estas son las llamas del infierno. Cualquier demonio marcado por este fuego ve anuladas sus capacidades regenerativas, sellando así su destino. Los ojos de Kanae se abrieron de par en par al comprender. Ya veo, hizo una pausa, un recuerdo fugaz cruzó por su mente. Habíamos hablado antes de enseñarte nuestras técnicas de respiración. Si tus compromisos te impiden practicar con dedicación, podríamos documentar el programa de entrenamiento y las complejidades de las técnicas. Así, podrás entrenar a tu propio ritmo. Jon consideró la oferta, bajando la mirada pensativo. Sin la capacidad de asimilar los recuerdos de Kokushibo, la guía escrita de las técnicas de respiración era, sin duda, su mejor alternativa. Sin embargo, se resistía a rechazar la generosidad que le habían brindado. Su ayuda es invaluable para mí, respondió finalmente Jon, con un tono de gratitud en sus palabras. La sonrisa de Kanae era amable y alentadora. No te preocupes. Somos aliados en esta lucha. Y dada tu elección de armas, creemos que la respiración de roca complementaría tu estilo. Sin embargo, tu afinidad con las llamas sugiere que la respiración de fuego también podría ser una buena opción. Consultaremos con Gyomei-san y Rengoku-san para recopilar sus opiniones. Los pensamientos de Jon se desviaron hacia Gyomei Mejima, la imponente figura que manejaba cadenas con una maestría que Jon aspiraba a emular. Quizás la técnica de respiración de la roca, con su énfasis en la solidez y la defensa, armonizaría con su propio estilo de combate. Su orientación es un regalo. Gracias, dijo Jon con una sonrisa sincera y llena de respeto.
En ese instante, la puerta corrediza se abrió con un susurro y una joven entró en la habitación. Tenía unos 15 años, el pelo corto con flequillo recto y una coleta adornada con una pinza de mariposa verde. Su sonrisa era permanente, pero sus ojos, profundos y serenos, revelaban una sabiduría que iba más allá de su edad. En sus brazos sostenía una cadena que parecía desafiar la gravedad. Su peso era considerable, pero su esbelta figura la soportaba sin esfuerzo. Se acercó con una gracia que desmentía el peso de los eslabones metálicos, deteniéndose ante Jon para ofrecerle la cadena. «¿Esa es mi cadena?». La voz de Jon era una mezcla de sorpresa y reconocimiento mientras tomaba el objeto que le ofrecían. Con un gesto de agradecimiento, Jon aceptó la cadena, pero la chica permaneció allí, con una postura de silenciosa expectación. La presentación de Kanae fue cálida y llena de orgullo. «Permítanme presentarles. Ella es mi hermana menor, Kanao Tsuyuri». «Buenos días», saludó Jon, con una voz que denotaba una ligereza que contrastaba con el peso de la cadena que ahora sostenía. «Jon-san», la voz de Kanae se fue apagando, con un tono juguetón en sus palabras. «¿Qué es?». Jon se giró, con una ceja arqueada en señal de pregunta. Con una sonrisa irónica, Kanae le informó: «Ya es mediodía». «Ah, ¿de verdad he perdido la noción del tiempo?». Jon se rió entre dientes ante su propia desorientación. Dirigiendo su atención a Kanao, se corrigió: «Bueno, entonces, buenas tardes, señorita». La sonrisa de Kanao permaneció, silenciosa y serena en su rostro. Miró a sus hermanas en busca de consejo. Al no encontrar ninguno, sacó una moneda de entre los pliegues de su kimono. Su pasado, marcado por la incapacidad de tomar decisiones debido a su infancia traumática, la hacía depender del veredicto imparcial de la moneda incluso para las decisiones más sencillas. Con un movimiento rápido del pulgar, la moneda giró hacia arriba, pero nunca llegó a caer. Jon, con un movimiento ágil, la atrapó en el aire. Consciente de la peculiar situación de Kanao por las historias que había oído, la intervención juguetona de Jon fue en broma. Sin embargo, al ver la expresión de desconcierto de Kanao, con sus ojos buscando una explicación, una sonrisa traviesa apareció en su rostro. Shinobu, tan perspicaz como siempre, intervino con delicadeza. «Jon-san, por favor, no la molestes. Kanao fue rescatada de una vida de oscuridad a manos de traficantes de personas. Todavía está aprendiendo a socializar». La sonrisa de Jon se suavizó, dejando entrever un dejo de arrepentimiento en su tono. «Ah, ¿sí? Mis disculpas». Extendió la moneda hacia Kanao, con la curiosidad a flor de piel. «¿Y qué significa lanzar esta moneda?». La explicación de Shinobu denotaba cariño por el mecanismo de defensa de su hermana. Fue idea de Kanae Oni-san. Sin instrucciones directas, a Kanao le cuesta tomar incluso las decisiones más pequeñas. La moneda la ayuda a elegir un camino cuando no está segura. Jon comprendió de repente y una idea surgió en su interior. «¿Qué te parece esto?». Comenzó, alzando la moneda en la palma de la mano. Con un suave soplo, acarició su puño cerrado. Al abrir la mano, la moneda seguía allí, inalterada pero transformada de alguna manera por el gesto. Se la ofreció a Kanao, con una voz impregnada de una calidez renovada. «De ahora en adelante, deja que esta moneda te guíe. Pero recuerda, la decisión siempre es tuya». Kanao cerró los dedos alrededor de la moneda, con una expresión que reflejaba confusión y curiosidad. Con un movimiento de muñeca, la lanzó al aire una vez más. Cayó en la palma de su mano, y observó el resultado. Luego, alzó la vista hacia Jon, con la voz suave como la de una nueva hoja. «Buenas tardes». La respuesta de Jon estuvo cargada de palabras de aliento. «Pronto verás que no necesitarás esa moneda para tomar decisiones. Pero si deseas conservarla como recuerdo, no tengo ningún problema». Kanae, con la suave autoridad de una hermana mayor, sugirió. «Muy bien, Kanao, vuelve y descansa». Kanao asintió en silencio y se retiró con pasos ligeros y sin preocupaciones. Una vez que se hubo marchado, la curiosidad de Kanae se hizo presente. «Jon-san, ¿qué le hiciste a esa moneda?». Jon se encogió de hombros con indiferencia, con una sonrisa enigmática. «Nada del otro mundo, solo un poco de magia». Continuó. «Todos tienen la capacidad de elegir. El pasado de Kanao simplemente ha ensombrecido su capacidad para confiar en su propio juicio. He encantado la moneda para que resuene con los verdaderos deseos de su corazón. Ahora, sin importar cómo caiga, reflejará lo que realmente quiere».
La explicación de Hon era una mezcla de verdad y engaño. El Darkhold no había proporcionado tales hechizos, pero su propio ingenio había llenado los vacíos. El escepticismo de Shinobu era palpable. ¿Puedes realizar tales maravillas? El ánimo de Kanae mejoró, y su voz se tiñó de esperanza. Si eso es cierto, entonces tenemos una preocupación menos. Kanae podrá empezar a recuperarse. En su interior, Kanae albergaba una creciente esperanza. Con las formidables habilidades de Hon, tal vez el fin de la tiranía de Muzan esté al alcance. Un futuro donde Shinobu y Kanao puedan disfrutar de la sencillez de la vida, y su hilo de pensamiento fue interrumpido por un asunto urgente. Hon-san, me han asignado una misión. La aldea de Kuroyanagi ha visto la caída de muchos cazadores de demonios, incluyendo algunos de nuestra élite. Como Asira, tengo la tarea de investigar. Se sospecha de la presencia de un miembro de las 12 lunas. ¿Te interesaría acompañarme? Capítulo 110. Las calles sombrías de Kuroyanagi. La luna pendía sobre el pueblo de Kuroyanagi, proyectando un brillo inquietante sobre las calles empedradas cuando Hon y Kanae salieron del refugio de la posada. El aire estaba cargado de una energía ominosa que parecía arañarles los sentidos, una presencia palpable de malevolencia que pesaba sobre la noche. Los ojos de Hon se entrecerraron, con una mirada penetrante. Kanae-san, mantente alerta. El hedor del pecado aquí es asfixiante. Una luna superior podría estar al acecho en las sombras. Kanae, con sus instintos agudizados al máximo, se limitó a asentir, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. El olor a sangre es abrumador, y no es obra de cualquier demonio. Debemos actuar con cautela. El pueblo estaba sumido en la oscuridad, el silencio roto solo por el eco lejano de sus pasos. Los habitantes, conscientes de los horrores que acechaban en la noche, se habían refugiado tras puertas cerradas, dejando las calles a merced de cazadores y presas. De repente, un movimiento borroso llamó su atención. Un balón de balonmano, silbando en el aire con intención letal, se dirigía directamente a la cabeza de Hon. Eslice. La reacción de Kanae fue una danza mortal. Desenvainó su espada en un destello plateado, partiendo el proyectil en dos. Las mitades cayeron al suelo, disolviéndose en una niebla fétida que apestaba a magia oscura. Parte demoníaco de sangre. Siseó Kanae, mientras sus ojos escudriñaban la oscuridad en busca de su atacante. Como si sus palabras las hubieran invocado, dos figuras se materializaron entre las sombras. El demonio masculino permanecía de pie con los ojos cerrados, un ojo grotesco palpitando en la palma de su mano, mientras que la demonio femenina hacía malabares con balones de balonmano, con los labios curvados en una sonrisa siniestra. Estos eran el demonio Temar y el demonio Flecha. Los labios de Hon se curvaron en una sonrisa burloncia. Ni siquiera son lunas inferiores. Acabemos con esto rápido. Con un movimiento fluido, Hon desató su cadena de fuego, una serpiente llameante que buscaba la garganta del demonio Flecha. Los ojos del demonio se abrieron de par en par por la sorpresa cuando la cadena se enroscó alrededor de su cuello, y con un tirón rápido y despiadado, su cabeza fue arrancada de sus hombros. El lamento del demonio Temari atravesó la noche. Ya abatilde. Din. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito, intercambio de alma completado, has recibido 50 puntos de penalización. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Kanae cargó hacia adelante, desenvainando su espada Nichirin. Respiración floral, sexto curso. Melocotón giratorio. Con un elegante movimiento lateral, la grácil figura de Kanae, acompañada por el destello de su espada, hizo aparecer pétalos de la nada, seguidos de un tajo horizontal en el cuello del demonio Temari, decapitándola. La cabeza del demonio cayó al suelo y se convirtió en cenizas. En comparación con el enfoque de fuerza bruta de Hon, la técnica de Kanae era claramente más grácil y elegante. Algo no anda bien. Debe haber un miembro de los 12 Kizuki escondido aquí, pero estos dos claramente no lo son, lo que significa que hay otro demonio aquí, dijo Hon con calma. Kanae respondió. Los demonios suelen pelear entre sí. Es raro verlos en parejas. La familia de arañas con la que te encontraste antes era una excepción. De todos modos, deberíamos ser más cautelosos, dijo Hon con ligereza. No, en realidad estaba pensando que deberíamos separarnos, dijo Kanae en voz baja. Mira, la gente de aquí mantiene las puertas bien cerradas por la noche, lo que significa que llevan mucho tiempo viviendo con miedo a los demonios. Pero tú y yo sabemos que, por mucho que cierren bien las puertas, es inútil.
Los demonios pueden infiltrarse en las casas y secuestrar gente en cualquier momento, así que incluso un instante de retraso podría costar vidas. Por eso separarnos es la mejor opción para ser más eficientes. Entonces Jon dijo: pero el demonio aquí es una luna superior. Que yo sepa, una Sirá no puede derrotar a una luna superior. Es un equilibrio que no se ha roto en cientos de años. Tras haber visto el anime original, Jon sabía que una Sirá no podía derrotar a una luna superior. Para desafiar seriamente a una luna superior, se necesitarían al menos 3 Asira trabajando juntos para ganar. Kanae asintió y dijo: es cierto, pero aún así, juré antes de unirme al cuerpo que estaría dispuesta a sacrificarme en cualquier momento para proteger la vida de los demás, incluso si eso significa luchar contra una luna superior con todas mis fuerzas. Además, después de todo, soy una Asira, capaz de protegerme a mí misma. Al ver que no podía disuadir a Kanae, Jon simplemente asintió y dijo: de acuerdo, pero llévate esto contigo. Jon le entregó un dispositivo parecido a un control remoto y le dijo con una sonrisa: si te encuentras con un oponente al que no puedes vencer, presiona el botón azul. Recibiré la señal. No te preocupes por mí. Soy prácticamente inmortal. Jon no tenía segundas intenciones. Simplemente no quería que una chica como ella, que además le había ayudado, muriera prematuramente. Kanae comprendió las intenciones de Jon, las aceptó con una sonrisa y dijo: gracias, lo usaré correctamente. Aún así, miró el control remoto con curiosidad y preguntó: ¿qué es esto? Después de todo, era la primera vez que se encontraba con un objeto tecnológicamente tan avanzado. Jon respondió con naturalidad: lo conseguí luchando contra extraterrestres. Esto no era mentira. Lo había obtenido en el mundo de hombres de negro. Realmente tienes sentido del humor, dijo Kanae con una cálida risa. Mientras tanto, en los túmulos funerarios de la ciudad de Kuroyanagi, un joven de pelo corto color melocotón, ojos dorados y piel pálida cubierta de tatuajes permanecía de pie bajo la luz de la luna. Él era la tercera luna superior, Akaza. Los túmulos funerarios estaban repletos de cadáveres, pero para un demonio, el olor que emanaba de ellos no era de descomposición, sino más bien un aroma apetitoso. Sin embargo, aún así, no consumía activamente los cadáveres. Como es propio de los fuertes, a menos que estuviera hambriento, no se rebajaría a comer humanos. En ese preciso instante, 2 figuras aparecieron repentinamente detrás de él. Uno era un joven de cabello negro de longitud media, y el otro un hombre de mediana edad con una ligera barba. Los números grabados en sus ojos revelaban sus identidades. Se trataba de la luna inferior 1, Enmu, y la luna inferior 2, Rokuro, las únicas lunas inferiores restantes entre los 12 Kizuki. ¿Cómo va todo? Akaza no se dio la vuelta, pero habló con indiferencia, claramente sin considerar que los 2 demonios merecieran su atención. Rokuro habló con tono firme. Yaaba y Susamaru han muerto. Fueron atacados por 2 humanos, una de las cuales es una espadachina del cuerpo de cazadores de demonios, probablemente una Asira. La otra, ante esto, Akaza arqueó una ceja, claramente intrigado, y se giró para mirar a los 2. El otro es un hombre encadenado, que no pertenece al cuerpo de cazadores de demonios. Si no me equivoco, la muerte de las 4 lunas inferiores fue obra suya, dijo Rokuro. Jejeje, qué humano tan interesante. Parece que está tratando a los 12 Kizuki como su presa, igual que nosotros hacemos con los humanos. Enmu soltó una risita de repente. Sin embargo, Akaza le dirigió una mirada severa y le dijo con firmeza: ¿te di permiso para hablar? Lo siento, mis disculpas, Akaza-san. Enmu inclinó la cabeza inmediatamente. Capítulo 111. Un macabro vals de demonios. Una risa sardónica rompió la tensión del ambiente, su ligereza contrastaba fuertemente con la sombría escena que se desarrollaba. Oh, Akaza-san, mi querido camarada, tal severidad no nos sienta bien a nosotros, los de las lunas superiores. ¿Qué fue lo que nos enseñó nuestro Kokushibo-san? Ah, sí, nosotras, las lunas superiores, debemos comportarnos con cierta delicadeza. La voz pertenecía a una figura que apareció con paso pausado, una extraña mezcla de gracia y malicia. Su rostro era una cruel parodia de la belleza, desfigurado por el grotesco trofeo que blandía. Un brazo amputado, con la piel pálida y manchada con el carmesí de la sangre fresca. Toma, con un gesto teatral, le presentó la macabra reliquia a Akaza, con una sonrisa retorcida en los labios. ¿Te apetece un bocado, Akaza-san?
Un manjar de una doncella hermosa, arrebatada del caos de este mundo mortal. Su espíritu apenas ha partido, su carne rezuma juventud. Deleítate y deja que la furia que hierve en tu interior se calme con su tierno mordisco. La mandíbula de Akaza se tensó, una expresión visceral de repulsión. Su credo prohibía el consumo de carne de mujeres y niños, una línea que jamás cruzaría. Sin embargo, Toma se deleitaba con tal depravación, alardeando de una perversa preferencia por la carne de doncellas, un sabor que, según él, era inigualable en vitalidad. El desdén que existía entre ellos era un abismo tan profundo como la diferencia entre sus naturalezas. ¿Acaso no he sido claro? Tu presencia no es bienvenida, Toma. Gruñó Akaza, con una voz grave que sonaba a advertencia. ¡Bum! Apenas pudo pronunciar palabra cuando su puño, impulsado por una furia capaz de destrozar montañas, impactó contra la cabeza de Doma, reduciéndola a una lluvia de sangre demoníaca. El silencio que siguió fue un breve respiro, un instante de pausa en la eterna danza de la muerte. Sin embargo, como dictaban las leyes de su existencia maldita, la cabeza de Doma se recompuso, su expresión intacta por la violencia. Tranquilo, tranquilo. Regañó, con un tono cargado de fingida ofensa. Me retiro entonces y sniff. Una pausa, un resoplido, y su semblante cambió. Sus ojos brillaron con un hambre más propia de una bestia que de un hombre. Ah, la fragancia de una doncella, embriagadora, irresistible. Perdóname, Akaza-san, pero la caza me llama. Tu compañía, aunque encantadora, tendrá que esperar a otro día. Hon caminaba con sigilo por la necrópolis de Kuroyanagi, envuelta en la niebla. El olor a pecado impregnaba el aire, guiándolo como un faro a través del caos de lápidas derribadas. El aura opresiva que envolvía el lugar era una señal inequívoca. Un demonio de la luna superior estaba cerca, acechando en las sombras del dolor y la muerte. Es curioso, reflexionó Hon, con la voz apenas audible, que una luna superior se dignara a merodear por un rincón tan olvidado del mundo. Su recorrido por el cementerio se detuvo abruptamente ante una tumba profanada, cuya tierra estaba violentamente removida. Una enorme boca abierta en el suelo lo miraba fijamente, sus bordes teñidos del carmesí oscuro de la sangre. Un testimonio silencioso del macabro festín del demonio. Dispersos entre la carnicería se encontraban los conmovedores restos de la vida de una joven, sus baratijas y tesoros destinados a acompañarla en el más allá, ahora abandonados y desolados. Tan joven para haber sido arrebatada por el abrazo de la muerte, pensó Hon, sintiendo una punzada de tristeza en el corazón, y sin embargo, incluso en la muerte, no se libró del hambre del demonio. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras decía, ¿podría ser esta la guarida de un infame 12 lunas demoníacas? Como si sus palabras lo hubieran invocado, una figura emergió de las sombras. Un hombre de mediana edad con barba, cuyos ojos estaban marcados con el siniestro kanji que significa 2 inferiores. La segunda luna inferior, Rokuro, estaba de pie frente a Hon, con el rostro contraído por la malicia. ¿Te atreves a estar en mi presencia? Debo alabar tu audacia. La voz de Rokuro era un gruñido, cada palabra rezumaba veneno. La sonrisa de Hon se amplió, con un brillo de diversión en los ojos. No se me escapa la ironía. Estaba a punto de decir lo mismo. La mueca de Rokuro era una grotesca máscara de furia. No te concederé una muerte rápida. Tu final será una lánguida danza de agonía, una sinfonía de sufrimiento que te hará suplicar la liberación de la muerte. Con un encogimiento de hombros despreocupado, Hon respondió. ¿Sabes? Es una tendencia curiosa. Los villanos con discursos grandilocuentes suelen caer con más fuerza. ¿Pero quién soy yo para juzgar? Al fin y al cabo, yo mismo he recurrido a un poco de teatralidad con demonios. En efecto, Hon conocía bien el arte de infundir miedo. Tejía un tapiz de terror y desesperación alrededor de los pecadores antes de su muerte, una cruel imitación de las propias fechorías de los demonios. Pero espera, reflexionó Hon, con un destello de curiosidad en la mirada, ¿me guardas rencor? Porque los demonios no suelen jugar con sus presas, sino que las consumen. El gruñido de Rokuro era una tempestad de rabia y dolor. Susamaru, hija mía, le rogué al señor que le impusiera la maldición del demonio, que le concediera una vida parecida a la mía. Y sin embargo, tú aniquilaste su existencia. La compostura de Hon flaqueó, una oleada de sorpresa lo recorrió. Esta revelación era imprevista.
En la historia original, las lunas inferiores, entrelazadas por la sangre y la tragedia, una narrativa no contada en los anales de su especie, sus historias y artes demoníacas de sangre se perdieron ante el implacable edicto de la supervivencia. Qué curioso, replicó Jon con voz fría, confiaste a tu hija al servicio de Muzan. Dime, Rokuro, ¿también le guardas rencor? La furia de Rokuro era una tempestad, su voz resonaba en el cementerio. Os prohíbo pronunciar sus nombres. Bramó, el aire a su alrededor crepitaba con la oscura energía de su ira. La respuesta de Jon fue un gesto lánguido de la mano, con un tono despreocupado. No te preocupes, pues ella está ahora más allá del alcance de las palabras, extinguida y olvidada. La mataste. Rokuro apretó los dientes, su ira era palpable. Un hecho que ya has lamentado, respondió Jon encogiéndose de hombros con desdén. Ella era un demonio. Yo soy su perdición. Es el orden natural de las cosas, no hay por qué guardar rencor. Silencio. Has roto irrevocablemente el vínculo entre padre e hijo. El grito de Rokuro fue una herida abierta al descubierto. ¿Y qué hay de los lazos que has roto? Preguntó Jon, dirigiendo su mirada a la tumba profanada. Hablas de tu hija, pero ¿qué hay de las hijas de los demás? Devoradas por criaturas como tú. No fui yo quien se dio un festín con ellos, pero sí, los humanos no son más que sustento para nosotros, declaró Rokuro con un orgullo retorcido en su voz. Ah, una observación conmovedora, sonrió Jon con picardía, y así, los demonios, en su fragilidad, son presa de mi caza. Con un gesto teatral, se burló. El alma de tu hija era extraordinariamente vigorizante. Slurp. La burla fue demasiado. La furia de Rokuro estalló. Me has arrebatado todo lo que amaba. Tu vida es el precio. Parte del demonio de sangre. Cuerpo de hormiga. Invocó Rokuro, su forma disminuyendo hasta convertirse en una mota, alas brotando de su espalda mientras se lanzaba hacia la oreja de Jon. ¡Bum! Sin embargo, la compostura de Jon nunca flaqueó. Una rápida bofetada hizo que Rokuro saliera volando por los aires, estrellándose contra el suelo. ¿Manipulación de tamaño? Qué curioso, un truco tomado prestado de Ant-Man, tal vez. La voz de Jon era un murmullo de indiferencia. Con un rugido atronador, Rokuro recuperó su imponente estatura y se abalanzó sobre Jon con furia desatada. Pero las cadenas de Jon fueron más rápidas, atrapando a Rokuro y estrellándolo contra una lápida con un estruendo ensordecedor. Sus súplicas eran bastante lastimeras, un lamento lúgubre en sus últimos momentos, reflexionó Jon, con una sonrisa cruel en los labios. Pero, por desgracia, el canto de sirena del alma de un demonio es irresistible, una exquisitez comparable al primer bocado de pescado con láminas de oro, ¿no crees? Silencio. 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 Los gritos de Rokuro eran una cacofonía de locura mientras se encogía una vez más, cargando con la ferocidad de una bestia herida. Pero los reflejos de Jon fueron rápidos, y logró atrapar a Rokuro entre sus manos. Suéltame. La voz de Rokuro era desesperada, sus forcejeos inútiles. Jon acercó al pequeño demonio, inhalando profundamente. Tu esencia, también tiene cierto atractivo. Y con esas últimas palabras, Jon desató un torrente de fuego infernal con su aliento, envolviendo a Rokuro en una conflagración que lo redujo a nada más que cenizas en el viento. Capítulo 112. Conviértete en un demonio. Din. Misión secundaria actualizada. Elimino las 12 lunas demoníacas. Progreso actual. 4:12 Din. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito. Intercambio de alma realizado, 200 puntos de penalización obtenidos. Din. Tu misión legendaria se ha actualizado. Juzgar a 1000 almas pecadoras en todos los mundos. Progreso actual. 65.000. El sonido del sistema resonó en la mente de Jon, un crudo recordatorio de la lúgubre tarea que tenía por delante. Se encontraba en medio de los restos de su última batalla, con el aire aún impregnado del olor a sangre de demonio. Pero los ojos de Jon, afilados como los de un halcón, escudriñaban las sombras. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Aquí se respira un hedor a pecados más denso y otra luna, sin duda, murmuró Jon para sí mismo, con la voz apenas audible. La luna inferior que acababa de derrotar era solo un peón en un juego mucho mayor. Podía sentir el peso opresivo de una presencia más formidable, una aura siniestra que hacía que el aire a su alrededor pareciera plomo.
reuniendo a las lunas superiores y a las inferiores, formando semejante formación, deben estar dándome la bienvenida, reflexionó Jon, con una sonrisa irónica asomando en la comisura de sus labios. Después de todo, había capturado con vida a Muzan Kibutsuji, el progenitor de los demonios. Era lógico que las lunas superiores restantes se percataran de su presencia. Las lunas superiores, especialmente Akaza, Toma y Kokushibo, no estaban acostumbradas a la derrota. A su parecer, la desaparición de Muzan fue una simple casualidad, un accidente que no justificaba la movilización de todo su poder. Eran los depredadores supremos, y Jon no era más que un humano solitario que, de alguna manera, había logrado alterar el orden natural. Ah. ¿Derrotaste a Rokuro? Impresionante. Debes estar cansado. ¿Qué tal si te echas una pequeña siesta? La repentina intrusión de una voz ligera y juguetona interrumpió los pensamientos de Jon. Un joven de rostro inquietantemente atractivo y cabello negro de longitud media apareció junto a Jon, su presencia tan silenciosa como un susurro. Jon ni siquiera lo miró. Su mirada era fija e inquebrantable. Luna inferior 1, Enmu, afirmó Jon con voz firme e impasible. Los ojos de Enmu se abrieron de par en par por una fracción de segundo antes de que recuperara la compostura, dejando escapar una risita pícara. Me siento honrado de que sepas mi nombre. Realmente eres digno de ser la persona en la que Akaza-san ha puesto sus ojos. ¿Akaza? ¿Está aquí ahora? La pregunta de Jon fue cortante, como el filo de una espada, y arqueó ligeramente una ceja. La siniestra presencia de una luna superior era inconfundible, una maldad palpable que impregnaba el aire. Sin embargo, Jon, versado en la tradición de los demonios de la obra original, sabía que Akaza era una anomalía. A menos que lo impulsara el hambre, se abstenía de consumir humanos, lo que significaba que su aura pecaminosa solía ser menos pronunciada que la de una luna inferior. La intensa malevolencia que percibía no podía pertenecer únicamente a Akaza. La posibilidad de enfrentarse no a una, sino a dos lunas superiores era una perspectiva escalofriante. Es sorprendente que siquiera conozcas a Akaza-san. La risa de Enmu estaba teñida de burla, sus ojos brillaban con malicia. Perfecto. Utilicémonos a ti y a la recién fallecida luna inferior como aperitivo. La mueca de Jon fue un desafío silencioso, una provocación que estaba dispuesto a respaldar con acero y fuego. La mano de Enmu voló hacia su rostro, y al retirarla, reveló una sonrisa retorcida y maníaca. ¡Qué fanfarronería! Siseó. Me pregunto qué expresión tendría alguien como tú atormentado por sueños hasta el punto del colapso. Estoy deseando verla. Ahora, duerme obedientemente. Parte del demonio de sangre. Susurros de hipnosis inconsciente forzada. Enmu extendió la palma de su mano hacia Jon, y de ella emergió una boca grotesca que reflejaba la sonrisa siniestra de Enmu. Duerme obedientemente. Duerme. Duerme obedientemente. La voz era como el canto de una sirena, diseñada para sumir la mente en la oscuridad. Una persona común y corriente sucumbiría a semejante hechizo, su conciencia desvaneciéndose como arena entre los dedos. Pero Jon no era una persona común y corriente. Como el Ghost Rider, su mente era una fortaleza, impenetrable a tales ataques espectrales. ¿Qué? No funcionó. No te quedaste dormido. El asombro de Enmu era palpable, su confianza flaqueaba al ver a Jon, todavía de pie, todavía desafiante. Duerme ahora. Duerme por mí. Duerme obedientemente. Enmu canalizó más poder en su arte del demonio de sangre, la desesperación colándose en su voz. Jon simplemente se encogió de hombros, su voz un murmullo bajo de desprecio. Te lo dije, para mí, no eres más que un aperitivo. Con un movimiento rápido, Jon agarró las cadenas que yacían enrolladas a su lado, cuyos eslabones susurraban promesas de destrucción. Con un pensamiento, las prendió fuego infernal, y las llamas danzaron sobre el metal con vida propia. Blandió la cadena llameante con una gracia furiosa, y ésta surcó el aire, un rayo de fuego contra la oscuridad. Dio en el blanco, atravesando la cintura de Enmu con un silbido abrasador. El grito de Enmu se apagó al desintegrarse su cuerpo en cenizas, los restos de su existencia arrastrados por el viento. Din. Misión secundaria actualizada. Elimina las 12 lunas demoníacas. Progreso actual. 5-12 Din. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito. Intercambio de alma realizado, 200 puntos de penalización obtenidos. Din. Tu misión legendaria se ha actualizado. Juzgar a 1000 almas pecadoras en todos los mundos. Progreso actual. 66.000.
Jon permanecía de pie en medio del polvo que se asentaba, con la mirada ya escudriñando la oscuridad en busca de la próxima amenaza. ¡Bum! El suelo se estremeció bajo el impacto de una fuerza formidable, una onda expansiva que levantó una nube de polvo. Los sentidos de Jon, ya agudizados por la batalla, captaron la perturbación al instante. Una figura descendió del cielo, aterrizando con tal poder que la tierra misma pareció clamar en protesta, formando un cráter en el lugar donde se encontraba. La tercera luna superior, Akaza, había llegado. La expresión de Jon permaneció impasible, una leve sonrisa asomaba en sus labios mientras observaba al recién llegado. Justo a tiempo, dijo con voz firme y segura. Acabo de terminar el aperitivo, y aquí viene el plato principal. Las cadenas en su mano se movían con vida propia, listas para atacar. Pero las siguientes palabras de Akaza detuvieron el avance de Jon. No te apresures, no estoy aquí para pelear. Hablemos. La sonrisa de Jon se amplió, y un brillo de interés iluminó sus ojos. ¿Ah, sí? ¿De qué quieres hablar? Preguntó con un tono lleno de curiosidad. Desprecio a los humanos débiles. Con solo verlos me da asco, declaró Akaza, con una sonrisa tenue pero inconfundible. Jon ladeó la cabeza, y su respuesta rezumaba desdén. Casualmente, yo también desprecio a los demonios débiles, no tienen buen sabor. Akaza observó a Jon con mirada analítica. A simple vista, no se aprecia tu fuerza. Pareces casi igual que una persona común, observó. Pero puedes matar a una luna inferior en un instante, como una Shira. Obviamente, dominas alguna técnica de combate profunda, pero tu físico es tu punto débil. La intuición de Akaza era aguda. Su pasado como experto en combate le otorgaba la capacidad de discernir los defectos en la técnica de Jon de un vistazo. En ese caso, tengo una sugerencia. La sonrisa de Akaza se ensanchó al hacer su oferta. Cuéntanos qué le sucedió a nuestro señor Y. Te otorgaremos la condición de demonio y la inmortalidad. ¿Qué te parece? Jon ladeó la cabeza, con un tono burlón en la voz. ¿Por qué querría convertirme en un ser tan débil? Ja. La expresión de Akaza vaciló, su sonrisa se desvaneció. Había anticipado una negativa, pero no un desprecio tan descarado. ¿Dices que los demonios son débiles? ¿Has perdido la cabeza? Su voz se volvió más fría, dejando entrever un atisbo de ira. Los demonios son realmente débiles. Criaturas dominadas por el hambre, ¿cómo puedes creer que eres fuerte? Jon se encogió de hombros con indiferencia. Para mí, solo eres comida. El rostro de Akaza se contrajo de rabia. TSK. ¿Crees que le pasó algo a tu señor, Muzan? La sonrisa de Jon se transformó en una mueca demente. Lo he atrapado, y la única razón por la que no lo maté directamente es que si él moría, tú también morirías, y entonces me quedaría sin comida. Jajaja, esto, imposible. La compostura de Akaza se quebró, su rostro se convirtió en una máscara de incredulidad. Las lunas superiores se habían convencido de que la desgracia de Muzan era un mero contratiempo, que ningún oponente podría vencerlo realmente. Se aferraban a la creencia de que la mera existencia de Muzan era prueba de la debilidad de su enemigo. En ese caso, veamos si eres tan poderoso como dices, o si todo es pura fanfarronería. La postura de Akaza cambió, su aura se iluminó con la promesa de una batalla que pondría a prueba los límites de su fuerza. Fin del capítulo 112.